Bien, estimados, ahora sí, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro masterclass titulado Seguridad en SQL Server, roles en el servidor, logins, roles de base de datos, usuario de base de datos y permisos. Mi nombre es Rosario Chávez, coordinadora académica en Social Data Consulting. Antes de empezar, les comentaré brevemente sobre nosotros. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos en el sector público y privado. Dicho esto, estimados, les explicaré sobre la estructura de la clase magistral. En breve, nuestro docente iniciará su exposición. Posterior a ello, culminando su presentación, habrá una ronda de preguntas donde podrán escribir sus consultas en el chat de la plataforma y de estas se irán seleccionando las primeras para que el docente pueda responderlas sin ningún problema de manera ordenada. Ahora sí, antes de iniciar con la exposición del docente, pasaré a presentarlo con todos ustedes para que puedan conocer un poco más sobre él. Nuestro docente lleva por nombre Fernando Luque, quien es ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Trujillo, magíster en gestión de tecnología de información de la Universidad César Vallejo. Cuenta con certificaciones en Microsoft, entre las cuales podemos ver la de Microsoft Certified Solution Developer, Microsoft Certified Application Developer, Microsoft Certified Professional. Cuenta también con un diplomado en enseñanza en educación superior en la Universidad Privada del Norte. Así también diplomado en enseñanza en educación del adulto trabajador de la Universidad Privada del Norte también. Es especialista en base de datos SQL Server y desarrollo de aplicaciones en Visual Studio Net. Es también catedrático universitario y docente en institutos de educación superior. Ahora sí, sin más que decir, le doy la bienvenida a nuestro docente Fernando Luque, dando así inicio a nuestro masterclass. Adelante, Fernando, muchas gracias. Muy bien, estimados participantes, buenas noches. Vamos a desarrollar este masterclass. Vamos a incluir algunas diapositivas de que muestren el contenido inicialmente del programa de especialización. Yo haré una visión rápida de lo que contiene todo el programa. Y luego nuestro contenido de masterclass, donde vamos a hacer referencia y ejercicios y mostrarles la parte de la seguridad de SQL Server, donde hay funciones de servidor, los inicios de sesión a través de login, funciones de base de datos, usuarios de base de datos y permisos. Un tema importante, un tema neurálgico, diría yo, que hay que tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones. Esto visto desde el desarrollador de base de datos, obviamente complementado con la seguridad del programador, hará de sus aplicaciones seguras y correctamente desarrolladas. El programa de especialización en SQL Server tiene 3 módulos. Se ha hecho de manera que el contenido que se desarrolla se enfoque en buenas prácticas y tenga que ver un poco con la experiencia, se armó de acuerdo a lo que se necesita en colaborar. Comenzamos con el módulo básico y la primera sesión, no son exactamente sesiones, sino son los temas que estamos mostrando en esta diapositiva. Comenzamos con la instalación de SQL Server, haciendo un enfoque de la configuración más o menos adecuada que tendría que tener una instancia instalada en sus equipos. Una vez instalado, también instalamos obviamente la herramienta de administración del motor de base de datos, que es el Microsoft SQL Server Management Studio, con la que nos conectemos para hacer prácticamente todo nuestro curso. Luego vemos la creación de base de datos de una manera simple, luego de otra forma especificando el contenido de cada base de datos, el contenido de los archivos, agrupando los archivos y distribuyendo nuestra base de datos. Si se tuviera la posibilidad en varios discos, eso hará que el contenido de la información pues la pueda consultar con mayor efectividad.
una base de datos ya creada también, se puede modificar. Acá vamos a trabajar haciendo o creando, modificando, agregando, moviendo grupos de archivos y obviamente los archivos dentro de esos grupos. La idea de crear una base de datos dividiéndola en los archivos en grupos de archivos es que luego, al momento de crear esquemas y tablas, esas tablas se distribuyan en los diferentes grupos. Significa que si nosotros hacemos una base de datos con grupos de archivos ubicados en diferentes discos en el servidor, pues lo más probable es que al hacer consultas demoren mucho menos. Esa es la idea de optimizar desde la creación de la base de datos las consultas que nosotros vayamos a hacer. Hay tablas críticas, hay tablas grandes, que luego aprenderemos a dividirlas, a particionarlas entre esos grupos de archivos. Luego veremos la creación y modificación de tablas. Haremos uso bien del uso de las restricciones, la clave primaria o primary key, la relación entre dos tablas a través de un foreign key o clave foránea, la restricción para que en un campo se inserten datos de acuerdo a ciertas reglas de negocio a través de la restricción de tipo check, valores que no son exactamente obligatorios, se pueden definir, la idea es evitar valores nulos a través de una restricción de tipo default, y luego establecer claves alternativas, no el código, por ejemplo, sino una clave alternativa donde yo pueda buscar a un registro a través de las restricciones de tipo unique. Haremos ejercicios, haremos entornos, haremos soluciones, de repente si alguien nos puede compartir alguna idea, algún modelo que pueda tener y lo desarrollamos. Luego vemos tablas particionadas, acá vamos a ver las tablas particionadas de manera horizontal, hagamos referencia también a la partición de las tablas en forma vertical, pero básicamente el problema se suscita cuando yo tengo una tabla, o en la empresa hay una tabla que tiene muchos registros, y muchos no son 2.000, 3.000, sino muchos podrían ser varios miles o millones de registros. Estas tablas, al hacer las consultas, demoran. Entonces el proceso demora. Lo que deberíamos hacer es la tabla con muchos registros, particionarla. Luego, pues insertamos, actualizamos y eliminamos registros. La sugerencia al momento de tanto de actualizar como de eliminar es no olvidarnos, por ejemplo, de los filtros. Se sugiere al momento de crear las tablas, veremos que pues la opción de eliminación debería ser lógica, es decir, ponerle algún flag, algún log, algún campo que indique que está borrado, porque realmente no se elimine de la tabla. Hay sistemas, yo he participado en la implementación de algunos sistemas, que simplemente la eliminación, el usuario que usa el sistema desde el lado del cliente no puede eliminar. Simplemente no puede eliminar. Desde base de datos, el desarrollador de base de datos, el DBA, sí podrá eliminarlo. ¿Listo? Aprenderemos a insertar desde otra base de datos, a crear nuestra base de datos e insertar la información de repente desde una hoja de Excel. Luego insertaremos imágenes usando la herramienta con la que nos conectamos a SQL Server. La imagen, yo he hecho pruebas, es recomendable la imagen guardarla en un campo dentro de una tabla. He hecho las comparaciones y es muy pequeña, inclusive si el programador define el tamaño de la imagen que se va a mostrar en algún tipo de formulario, pues ocupa menos espacio, es mucho más seguro y es más fácil de manejar y sacar copias de seguridad con imágenes completas. Guardar la imagen en un campo de tipo image o var binary max es indiferente, y guardarla, digamos, en la tabla. Vamos a aprender a crearlas o vamos a aprender a insertarlas desde Management Studio. Luego, ya usando alguna base de datos que nos da Microsoft, en este nivel llegaremos a hacer uso de
del CELE para la extracción de datos, uso de alias, filtros, ordenamientos, algunas opciones adicionales como el offset, como WithTies, y varias opciones que la extracción de los datos lo requieran. Eso en el módulo básico. Cada módulo, dependiendo de cuántas clases se tengan a la semana, cada módulo tiene 2 laboratorios que se van a ir desarrollando de acuerdo a cómo se avanza. En el módulo intermedio, comenzamos a ver funciones, las funciones propias de SQL. No las vemos todas, no hay tiempo para verlas todas, pero sí vemos las más importantes, que son las funciones de texto, que manejan datos de tipo string, de tipo char, de tipo carácter, las funciones de fecha, manejando un poco tanto dentro de los CL, del insert, de las instrucciones que podemos hacer, y las funciones de agregado. Estas funciones bastante simples nos van a servir luego para hacer agrupamiento. Obviamente, la idea de hacer un agregado o usar un agregado dentro de un agrupamiento significa que yo tendría que saber el uso de joins para la extracción de datos desde varias tablas. En el momento que hemos diseñado en las primeras clases de cómo diseñar nuestras tablas, de hecho, las tablas deberían estar relacionadas. Esas tablas correctamente relacionadas con una integridad bien definida, al momento de hacer la extracción de datos, usamos joins para, digamos, extraer lo que se necesita, obviamente. Y junto con funciones de agregado hacemos agrupamientos, uso de la cláusula group by, sacar, por ejemplo, la lista de empleados y cuántas órdenes ha generado, cuánto ha vendido cada vendedor, cuánto en ingresos supone una línea de productos, cuánto se ganó o cuánto es el margen de beneficio de un producto, de una línea de productos, etcétera. Entonces, acá usaremos join, usaremos filtros, usando Having, también usaremos filtros dentro de consultas, usando el where, y veremos la diferencia entre esos dos tipos de filtros. El filtro con Having hará o será necesario cuando yo quiero filtrar de acuerdo a un campo que tiene una función de agregado, y los filtros con where, los que no tienen función de agregado. Haremos buenas prácticas acá. Probaremos y veremos que podemos hacer la expresión condicional del where dentro del Having, pero no la expresión condicional del Having dentro del where. Digamos que acá vamos a acomodarnos cada filtro en su sitio. Luego usaremos índices, crearemos índices. En la creación de las tablas hemos hecho bastante hincapié en el uso de la clave primaria, lo que será ya al llegar a índices algo más o menos conocido, porque la clave primaria creará el índice principal de la tabla, que es el índice agrupado. Hay 2 tipos de índices, agrupados y no agrupados. Los índices agrupados son los que se definen a través de una clave primaria, el primary key, y vamos a crear índices, vamos a crear vistas, y vamos a crear vistas también, y le vamos a crear índices. Al crear las vistas, vamos a encriptarlas, ¿sí? Vamos a encriptarlas de manera que la definición de la vista no la puedan ver. Es un poco un punto neurálgico cuando se crea una vista, se le asigna acceso al usuario para que visualice el contenido de la vista, y posiblemente si pueda ver la definición de la vista, de alguna forma descubre cómo se conecta y pueda ver la definición de la vista, podría haber un problema de seguridad si es que no la encriptamos. Podemos encriptar vistas, podemos encriptar procedimientos almacenados que se ven en el módulo avanzado, podemos encriptar triggers y encriptar también funciones definidas por el usuario. Son 4 elementos que se pueden encriptar y que obviamente habría que hacerlo por un motivo de seguridad. Las vistas luego las mostramos en una hoja de Excel.
Esto es una solución de requerimiento de información bastante simple para que un usuario dentro de una empresa, por ejemplo, un usuario al DBA le pide la lista de precios, los productos, la lista de precios y la cantidad de unidades en stock. Entonces, si se necesita, si el usuario lo necesita, lo único que deberíamos saber es que si ese usuario que me está pidiendo esa información tiene la posibilidad de tenerla, y si tiene la posibilidad de tenerla, y yo no necesito hacer un sistema, le puedo crear una vista, le asigno un usuario, un login, un usuario de base de datos, un login, le doy permiso que solamente vea la vista y la muestro en una hoja de Excel. Los permisos sobre esa vista se ven en la parte final y es el tema también de la sesión de hoy. Luego, digamos, a ver, acá hay un tema interesante. La mayor parte de empresas que no desarrollan o no tienen desarrollados sus procesos o no usan sistemas desarrollados a medida, pues tratan de usar un poquito una hoja de Excel para acomodarse y manejar sus datos. Cuando los datos crecen mucho, ya en la hoja de Excel no es posible manejarla bien. Entonces, lo que está en Excel, vamos a importarlo a SQL Server, ¿sí? A veces es necesario hacerlo un poco, no sé si sea a la antigua, es decir, en la hoja de Excel, yo genero mi instrucción, que puede ser una instrucción para insertar, puede ser un insert o puede ser un update, ¿sí? Y luego esa instrucción pasarla a una hoja, perdón, a un script y desde ahí ejecutarlo. Hace poco tuve una experiencia, tuve una hoja de Excel con 300, un poco más de 306.000 líneas y bueno, la información que estaba ahí tenía que yo usarla para hacer actualizaciones de registros en la base de datos. Lo que tuve que hacer, porque al final esas 306.000 líneas eran mucho para yo hacer una importación de datos, tuve que generar primero en SQL una instrucción que tenía que usarse inclusive con subconsultas, de acuerdo al modelo que yo tenía en lo que se estaba implementando. Hice una actualización con subconsultas, la incluí en Excel, generé la instrucción update para actualizar en Excel, me salieron algo como de 260.000 líneas, y esas 260.000 líneas las copié a un script en SQL y las ejecuté. Otro problema más, porque al intentar ejecutar un script con 260.000 líneas, pues el servidor no lo soportó, tuve que generar scripts más pequeños, primero probé 20.000, luego probé 30.000 líneas. Estoy hablando de un servidor que era potente, que es un servidor que está en la nube, pero de todas maneras, digamos, hacer un script con 30.000 líneas o con, no sé, a ver, 200, 300, 500 líneas podría ser real, pero un script con 260.000 líneas no creo que lo haga. No, hay que parametrizar, hay que modularizar, si es que la palabra es correcta, ya, digamos, cada trabajo hacerlo dentro de un procedimiento almacenado, y no creo que salgan 260.000 líneas, la verdad no creo. Luego vemos backup y restore. ¿Cómo hacer un backup? Un backup de base de datos. Acá haremos un backup full, un backup de toda la base de datos. Haré hincapié un poco a la idea de crear un certificado para encriptar nuestra copia de seguridad, a manera de un nivel de seguridad más alto. Y haremos backups diferenciales, y luego veremos cómo se hace el restore del backup full y del backup diferencial. Es bastante simple, un poco una referencia acerca de la línea de tiempo de los backups, y estos trabajos de backups se harán de manera automática en el nivel avanzado usando planes de mantenimiento. Hay una posibilidad de que ustedes sigan a través de programas de Microsoft y de manera gratuita tengan una cuenta, un almacenamiento, un storage en Azure, y puedan
y prueben la opción de sacar el backup y pasarlo a un storage de Azure. No lo desarrollamos en el curso porque, bueno, no se tiene, podrían incluirse, está dentro de la página que nosotros vamos a usar para guiarnos, hacer el backup y luego pasarlo a un backpack dentro de Azure. Es bastante seguro. Luego vemos subconsultas. La subconsulta es sumamente necesaria a veces. Esto me va a servir para sacar posiblemente la misma información usando un join. Y también usaremos funciones definidas por usuario. Las dos formas de funciones definidas por usuario, las que retornan un escalar o las que retornan una tabla, haremos un poco más hincapié en las que retornan un escalar. Y cuando ya desarrollemos los joins, posiblemente con agrupamientos, subconsultas y funciones definidas por usuario, acá hay un tema interesante porque la misma información me la puedo extraer usando joins, usando subconsultas o usando funciones definidas por usuario. Si usamos las tres, digamos, acá lo que tenemos que hacer es decirle a SQL o preguntarle a SQL, ¿cuál de las tres opciones para mostrarme la misma información te representa menos trabajo y lo haces en menor tiempo? Como usamos eso, hay una opción que se llama el plan de ejecución estimado. Revisaremos, hay mucha información ahí, pero revisaremos la parte interesante que es el tiempo de la ejecución de ese plan. Obviamente acá compararemos y si pues el uso de una función definida por usuario o el uso de joins o la subconsulta resulta ser más rápida, pues esa opción se tendrá que elegir. A veces no hay posibilidad de usar, digamos, dependiendo de la consulta que nosotros tenemos, se puede o se debe usar subconsultas junto con joins y también funciones definidas por usuario. Todo lo que se haga acá, al final, cuando se va a la parte de desarrollo de sistemas, se tiene que poner dentro de lo que son los procedimientos almacenados. Desde las aplicaciones se consumen procedimientos almacenados. En el nivel intermedio, perdón, el nivel avanzado es donde vemos los procedimientos almacenados. Acá haremos procedimientos almacenados, yo les voy a compartir y se los voy a dar para aquellos que gusten un poco la programación y que puedan ver el consumo del procedimiento almacenado de aplicaciones con Visual Studio. Todo lo que se haga y la forma de cómo se haga, vamos a hacer procedimientos almacenados de SQL Server. Hay otros tipos de procedimientos almacenados, por ejemplo el CLR, que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones con Visual Studio. Eso no va en el curso, es para los que desarrollan con Visual Studio. Dentro de la programación un poco veremos variables, definición, uso, cómo asignar un valor y cómo hacer variables tipo tabla. Estas variables tipo tabla me van a servir mucho para el uso de cursores. El cursor lo vamos a ver con cierto cuidado. Ya en SQL Server 2019 se ha mejorado un poco el consumo de memoria de cursores. Acá sí les haré presente y les diré, señores, no usen cursores. Hay gente que les dice, bueno, esto no lo usen nunca. Yo les diré, sí, úsenlo porque me va a servir, pero cuando yo use un cursor, el cele que almacene los datos del cursor tendrá que tener solo los campos que necesito y los filtros adecuados con solo los registros que necesito. ¿Hay alternativas diferentes? Sí. Hay, por ejemplo, tablas temporales o generar una tabla dentro de la base de datos y manejarlo, pero de todas maneras, cuando se pueda probar y se pueda usar un procedimiento, poner dentro de un cursor con variables tipo tabla y ver el consumo de recursos en el servidor comparada con las otras opciones, posiblemente el cursor sea una buena opción. Digo posiblemente porque esto consume memoria del lado del servidor, no del lado del cliente. Y el servidor, la cantidad de memoria es un elemento crítico en el desarrollo de aplicaciones. Luego veremos triggers. Los triggers de tipo DDL, de Data Definition Language, hay tres tipos de triggers de definición de datos.
el insert, el update o delete, data de DML, Data Modification Language, los DDL de Data Definition Language, que son los que crean, create, alter o drop, y los de tipo logon. Vamos a usar acá y vamos a hacer ejercicios con triggers de tipo DML, con registros. Veremos acá la posibilidad de que, a ver, el trigger mismo, si se les ocurre hacer borrado de registros físico, pues el trigger los puede ayudar para pasar ese registro borrado a algún otro reservorio para tener un historial ahí de registro, ¿no? Esto se va a disparar cuando yo inserte, modifique o elimine. Ese es un tipo de triggers. Y haremos referencia también a los que, pues, permiten dispararse cuando hay una modificación de algún, o creación de algún elemento, como una tabla, como una vista, como un procedimiento almacenado, etc. Veremos transacciones. La transacción es importante manejarla dentro de procedimientos almacenados y dentro de instrucciones que tengan o trabajos que tengan varias instrucciones. Por ejemplo, guardar una factura donde yo tengo que guardar posiblemente varias cosas. Una, el registro de factura. Otra, el estado de la factura, posiblemente en alguna otra tabla. Si se trata de productos que voy a enviar, de repente una guía de remisión. Si es un nuevo cliente, pues guardo el cliente. Luego tengo que guardar el detalle de la factura. Luego tengo que guardar o actualizar de repente a través de un trigger los registros que se vendieron, los productos que se vendieron. Y si yo tengo, por ejemplo, 5 productos y vendo 10, puedo inclusive crear una orden de atención posterior. Entonces, una orden de atención posterior para atender esos productos que me faltan. Todo eso hace que yo tenga, al guardar una factura, varias instrucciones. Y todas esas instrucciones deben de ejecutarse de manera en grupo, ¿no? Entonces, yo definiré una transacción y cuando todo esté en orden, la transacción se va a completar guardando todo lo de la factura. Acá veremos, esto es muy importante en el manejo de la información. El merge es una instrucción muy buena. Yo puedo hacer, acá veremos un escenario interesante, donde a través de una instrucción inclusive se puede hacer inserciones, se pueden hacer modificaciones o se puede hacer eliminación de registros. Hacer un merge entre dos tablas indica, por ejemplo, un vendedor que en el transcurso del día hizo visitas a los clientes que tenía previamente programados versus lo que ha hecho en el día y hacer una comparación para que al final del día haya un match entre esas dos tablas. Acá hay un tema bastante interesante. Y luego toda la parte de seguridad. La parte de seguridad en SQL Server, ¿sí? Tenemos que acá enfocarla desde el lado del servidor, a nivel de servidor, con funciones del servidor e inicios de sesión son los logins. La función de servidor, hay desde 2012 la posibilidad de crear nuevas funciones. La idea es crear logins para que me sirvan para conectarme, crear una función de servidor, agrupar los logins y asignar permisos sobre esa función de servidor, sobre los asegurables que yo pueda tener en cuenta y que tenga que administrar. Haremos más ejercicios sobre base de datos, sobre funciones de base de datos. Estas funciones, hay algunas que ya están y podemos crear nuevas funciones. Creamos usuarios de base de datos que no van a ser los usuarios que se usan cuando yo uso un login dentro de un sistema donde me pide usuario y clave. Eso no es. El usuario de base de datos desde SQL va a estar ligado a un inicio de sesión, a un login. El login va a servir para conectarme y el usuario de base de datos me va a servir para asignar o denegar los permisos. Este es el tema de hoy. Este es el tema
de nuestra clase. Este es lo que vamos a desarrollar ejercicios y vamos a ver cómo funciona. Al finalizar el programa, hacemos planes de mantenimiento y también usamos acá, no lo he puesto, pero hacemos trazas y usamos una traza, usamos el profiler para generar una traza, ver lo que pasa en SQL y luego a través del asistente de optimización de base de datos, pues SQL nos puede decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que crear una estructura, tienes que particionar esta tabla, tienes que crear índices y podemos ver procesos, procedimientos almacenados, procesos que están consumiendo muchos recursos y que están demandando y de repente creando problemas en la red. Básicamente es el contenido del programa, el contenido de todo el programa de especialización en SQL Server a través de los 3 módulos.